Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias Repretel. Una mujer de 64 años murió atropellada al bajar del autobús en Cartago. Con este caso ya son 37 los peatones fallecidos este año. El accidente ocurrió a las 9 de la mañana cerca del puente peatonal de la Lima de Cartago. Un vehículo que transitaba, al parecer con exceso de velocidad, embistió a una mujer de 64 años. Ella bajaba del bus en ese momento. La Cruz Roja la declaró fallecida en el sitio. Las versiones que tenemos es que el bus hizo la parada antes de la casetilla, unos 30 metros antes, la señora bajó y el vehículo, por esquivar al bus, el vehículo liviano, se salió de la carretera atropellando a la señora. Este es el segundo caso de un fallecido en la Lima de Cartago en 2 días. El lunes, en medio de la romería, murió un motociclista embestido por un autobús. Ya son 257 personas fallecidas en carretera este año, 37 por imprudencias de los peatones, 91 de los muertos por exceso de velocidad y 35 por accidentes donde estuvo involucrado el consumo de licor. La muerte de motociclistas no se detiene, ya son 114 este año, 29 más que el año pasado. Un motociclista muere en carretera cada 45 horas. El conductor de un camión liviano tuvo que ser rescatado tras chocar con otro camión sobre el puente Juan Pablo II en La Uruca. Según testigos, el chofer evitó colisionar a un motorizado e invadió el carril contrario. El motorizado siguió su camino. El choque obligó al cierre de ambos sentidos por casi 1 hora, lo que provocó más presa vehicular de lo normal. Una gran ventaja que el paciente no haya perdido la conciencia. En este momento ya está siendo trasladado con la colaboración de los compañeros de Cruz Roja costarricense. Paciente de aproximadamente 55 años de edad, con varios traumas cerrados y un trauma abierto en su pierna izquierda. 2 camiones, eso lo deja atrapado en la cabina. Cierto, tuvimos que utilizar equipo hidráulico para poder realmente apartar la estructura del paciente. Él en ningún momento estuvo prensado. El OIJ busca al autor intelectual de la muerte de 2 guatemaltecos en Moravia. Gracias a un video de seguridad se logró identificar a los posibles gatilleros. De esta manera se acabaron las sospechas de que los gatilleros viajaban en motocicleta. El 3 de mayo anterior, 2 guatemaltecos fueron ultimados de varios disparos en San Blas de Moravia. Según el OIJ, los sicarios aprovecharon la presa de vehículos para descargar sus armas de fuego, pero no solo tienen pistas de los autores materiales. Se logra determinar de que estos son los sujetos que participaron en el homicidio y hacemos un llamado a la ciudadanía por si tienen alguna información que nos puedan ayudar y colaborar en la identificación de estos autores materiales. También dentro de la investigación que hemos tenido, donde evidentemente hay autores intelectuales, sí nos dimos cuenta que esos guatemaltecos, minutos antes de haber sido ejecutados, tuvieron alguna reunión con un sujeto moreno que creemos nosotros que puede ser de una nacionalidad extranjera, que hubo una reunión previa y que posiblemente de esa reunión previa pudo haber salido, dentro de la hipótesis que se maneja, la información de inteligencia de los antisociales para ejecutar, digamos, que la planificación de la muerte. Tras el ataque murió quien fuera aspirante a diputado en Guatemala en noviembre anterior. Era de apellidos Cisniega Fernández y, según medios internacionales europeos, en el 2007 fue detenido en Italia con 4 kilos de aparente cocaína. El otro guatemalteco fallecido era de apellido Rodas. Si usted tiene información sobre estos sujetos de la motocicleta, la puede hacer llegar de manera confidencial al número 808.645 del OIJ. Un calentamiento en el vehículo terminó con el viaje de paseo de una familia vecina de Pavas que regresaba del volcán Poás. Un carro se quema en promedio cada 7 horas en el país.
En el carro viajaba la familia de la doctora Franz Iliana Mesa Murillo. 3 adultos y 2 menores. Ellos regresaban del volcán Poás, donde fueron de paseo. En ese momento el vehículo falló. Y de un momento a otro el vehículo empezó a recalentar. Vieron salir humo de la parte de la tapa del motor y ellos procedieron a evacuar el vehículo y posteriormente el vehículo alzó en llamas. Se hace una protección normal para evitar cualquier propagación. Si hubiera algún otro vehículo cercano, e igual se hace la primera prioridad, que es buscar que no hayan quedado personas dentro del vehículo, a pesar de que el conductor nos indique que estén todos afuera. No es responsabilidad nuestra pues hacer una segunda valoración. Por fortuna, antes de que el carro alzara en llamas, lograron salir. Cuando venía venía echando fuego por abajo. O sea, desde que venía bajando. Cuando venía así por la vuelta, ya él venía con problemas. La familia se salió del carro, entonces fue cuando ya nos fuimos y no se pudo hacer nada. ¿Extraña por ser un carro tan nuevo? Sí, y extraño que ya venía para abajo, entonces no tenía por qué venir calentando, ¿verdad? ¿Quién sabe qué sería el problema? Según bomberos, durante el año 2015 fueron en total 683 vehículos que se quemaron. De ellos 430 automóviles, 66 de carga pesada, 58 de carga liviana, 39 motocicletas y autobuses fueron 31. Según el promedio, se queman 3 carros por día, 1 cada 7 horas y media. La recomendación que siempre le damos a las personas fue lo que la señora acató, que si ven algún tipo de humo en el vehículo, primero evacúen el vehículo y después posteriormente hagan una revisión. Los fallos mecánicos pueden ser muy variados, entonces casi siempre lo que se recomienda es eso. El vehículo quemado, al menos por ahora, quedó en medio de la vía que comunica el volcán Poás. Una vecina de la Suiza de Turrialba fue trasladada hasta el hospital William Allen de esa ciudad tras ser afectada por un rayo. Según la Cruz Roja local, la mujer caminaba en la vía pública cuando la descarga eléctrica impactó un transformador y la onda expansiva la lanzó al suelo. En ese momento, una tormenta azotaba a esta comunidad turrialbeña. Y la mujer a la que golpeó la descarga eléctrica de un rayo en Alajuela asegura que tiene hasta pesadillas por lo sucedido. Aunque físicamente no sufrió ningún daño grave, insiste en que jamás volverá a ver la lluvia por la ventana como lo hacía antes. Y me fui corriendo hacia arriba, hacia el cuarto, a la habitación de mi hija, ¿verdad? Ahí tiene un balconcito, pero había una lata que el viento se la había llevado. Entonces yo traté de mover la que está encima del techo mío y encima del vecino. Y yo la moví, y donde la moví fue cuando escuché el trueno. Entonces pegué un grito, que es lo que me acuerdo, pegué un grito y ya después no me acuerdo nada más. Un rayo cerca de su casa en el residencial Brasilia, en Alajuela, le cambió para siempre la vida. Jamie Mejías asegura que después de lo que vivió el viernes anterior, ha tenido hasta pesadillas. Por ejemplo, le encantaba ver la lluvia y hasta la rayería desde el balcón de su casa, pero eso se acabó. Lo que vi fue un resplandor y como un dolor y no más. No más, y al rato fue cuando ya creo que fue mi hijo, el que es el del medio, que llegó, pero yo no lo podía escuchar. O sea, yo estaba como aturdida, como desorientada, era que me sentía. Él me hablaba, yo sé que él me hablaba porque yo lo veía, pero no, o sea, yo estaba desubicada, totalmente desubicada. Entonces fue cuando empecé a sentir un dolor muy, muy fuerte en el pecho. Pese a que no sufrió quemaduras, sí quedó con dolores en el cuerpo y hasta con dificultad para caminar. Se ve bonito y uno dice, bueno, los truenos, o sea, son peligrosos, pero yo no les tenía así como miedo, sí les tiene uno respeto por lo que uno escucha, pero uno dice, no, es que a mí no me va a pasar, o sea, nunca me va a pasar. De ahí, desgraciadamente, me tocó y pues sí es un golpe difícil y duro, porque uno cree que dentro de la casa no va a pasar y yo creo que ni parado en un portón de la casa uno está seguro. Así como Jamie, otras 7 personas sufrieron por descargas eléctricas el viernes pasado en Alajuela. 4 de ellos son trabajadores de Copesa.
A ellos los golpeó una onda cuando estaban trabajando en un avión. Dichosamente, ninguno sufrió heridas de gravedad. Ese viernes, solo en San José cayeron casi 500 rayos. Las lluvias que tuvimos esta tarde se van a mantener durante la noche y también durante la madrugada en todo el país. Esto se debe a la afectación indirecta del huracán Air, que está en el Golfo de Honduras y se dirige a Belice. Se pronostican 12 horas de fuertes aguaceros en diferentes sectores del país. La zona norte, el norte y el este del Valle Central y las montañas del Caribe serán las más afectadas. El huracán Earl, que está en el Golfo de Honduras y que afectará a Belice en las próximas horas, es el que ocasiona las lluvias en el territorio nacional. Se pueden estar presentando las precipitaciones más intensas durante la noche y pues hasta avanzadas horas de la noche. También en el sector del Pacífico y el resto del país tendríamos eventos de lluvia, sin embargo en menor medida. Durante la madrugada de este jueves las lluvias se presentarán con mayor intensidad en la provincia de Guanacaste. Se les recomienda a las personas que viven cerca de ríos o lugares propensos a deslizamientos tener precaución. Tenemos un disturbio que pues ya es un huracán categoría 1, se llama Air y se encuentra en el Golfo de Honduras dirigiéndose hacia Belice. Este jueves durante el día volverá al patrón normal de la época lluviosa. La unidad especializada de tránsito del OIJ investigó a 35 personas en las afueras del departamento de licencias en Paso Ancho. Al parecer, el chofer evitó colisionar a un motorizado quien huyó del lugar e invadió el carril contrario. Más bien, esta es una información que estamos generando con respecto también a un accidente que ocurrió en Auruca. Pero estas imágenes que vemos son las imágenes del operativo que realizó la Policía Judicial, donde revisaron vehículos, documentos, pero lo más importante de todo fue que también hicieron una revisión amplia a las personas que normalmente le piden a usted documentos en las afueras de esta institución pública. Ubican a un usuario que llega con la intención de obtener una licencia o el curso, pero a su vez lo estafan, le roban o le asaltan. Hay denuncias donde inclusive han habido personas esperando que un familiar haga el curso teórico y en el mismo vehículo los han asaltado. Sabemos de una señora que la asaltaron dentro de su propio vehículo y le robaron todas sus pertenencias. Una situación que lamentablemente se repite. Las presas y los choferes que no dan espacio hacen que la Cruz Roja y los bomberos tarden hasta 3 veces más en la atención de emergencias. ¡Quítese! 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 ¡Que te quites! En esta ambulancia va un niño con heridas en su cuello producto de un cuchillo. Debe recibir atención médica inmediata, pero las presas y los choferes que no dan espacio retrasan su llegada al hospital. Este es un ejemplo de las situaciones a las que a diario se enfrenta Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Un traslado en ambulancia desde el aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela hasta el Hospital Nacional de Niños debe tardar 17 minutos. Sin embargo, ahora tardan hasta 3 veces más en sus recorridos hasta un centro médico. Hay gente negligente que no colabora, no tiene conciencia que son seres humanos los que se están trasladando o es la ayuda que va en camino, inclusive para un mismo familiar de ellos. Esta es la presa con la que debe lidiar Cruz Roja al salir de su sede en San José. Y vemos todo el tránsito sobre la avenida 8 que compromete completamente los 2 carriles. Tenemos los vehículos grandes, tanto del camión de rescate como unidades de avanzada, que son bastante grandes, ocupan bastante espacio y no logran salir de este sector. La atención de emergencias tiene una característica muy particular y es que existen minutos de oro después de sucedido el evento que son definitorios para poderle salvar la vida a un niño o a un paciente. Lamentablemente el caos vial existente en el país ha incidido negativamente en los tiempos de transporte.
En el Hospital Nacional de Niños incluso hay planes de crear un espacio donde puedan aterrizar helicópteros. La Torre de la Esperanza es un proyecto que plantea la posibilidad de un helipuerto. Todavía no podemos decirlo con seguridad, pues porque dependerá de la altura que alcance el edificio y obviamente del criterio de los expertos a nivel nacional. También sobresalen otras situaciones como estas, donde el vehículo impide la salida de camiones de los cuerpos de bomberos. Los conductores piden más controles contra los picones. Las cámaras colocadas, por ejemplo, en Cartago, permitirán identificar a los conductores que cometen imprudencias. Al menos 5 puntos en el área metropolitana son escenario de piques cada semana. Uno de ellos es la recta de la Lima de Cartago. Aquí al menos 2 noches por semana se escuchan carros a toda velocidad. Los conductores apoyan más controles contra los piques aquí y en otros lugares. Esa idea me parece muy bien, porque la gente a veces no piensa en los demás. Ellos llegan y hacen los piques y no piensan en la vida de las demás personas. Estaría bueno que se regulen porque ahora anda mucho loco en la calle. Ahora en la mañana un accidente aquí nomás, un muerto. Las cámaras serán un aliado. Desde este centro de monitoreo, la Municipalidad de Cartago podrá identificar a conductores picones con 32 cámaras inteligentes. La intención es remitir esas pruebas a la Fiscalía. La Policía de Tránsito tiene que armar varios operativos muy costosos con gran cantidad de oficiales en altas horas de la noche. Ya con el sistema de cámaras vamos a proceder simplemente a filmar esas actividades ilegales. La municipalidad, el tránsito y la fuerza pública desarrollan operativos para eliminar los piques en las vías, principalmente en esta de Cartago. No se trata de una o dos. 9 de cada 10 gasolineras del país han tenido problemas con la cantidad y la calidad en el combustible, pero la ARECEP solo ha sancionado con cierre a una de ellas. Desde hace 7 años, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha realizado estudios de calidad en las gasolineras del país. Solo 16 de ellas nunca han tenido llamadas de atención ni sanciones por parte de la ARECEP. Están ubicadas en Punta Arenas, Liberia, Heredia, Poás, San Ramón, Curridabat, Jicaral y Bagaces. Pese a esta alta incidencia, solo una estación ubicada en Cristo Rey tuvo orden de sello en una de sus mangueras que expende combustible. Entonces deja de usarse para evitar que haya usuarios afectados con esa descalibración. También tuvimos un caso de una medida cautelar que aplicó la autoridad reguladora en una estación de servicio con múltiples problemas y múltiples denuncias. Incluso esta empresa decidió cerrar operaciones. Las sanciones para las gasolineras con problemas son llamadas de atención, multas de hasta 3.600.000 colones y sellos en las mangueras. El reciente estudio de la ARECEP mostró que 21 gasolineras están con problemas por cantidad y calidad de combustible. Pero es casi imposible que el consumidor se dé cuenta que está pagando por un producto que no recibe en su totalidad. El consumidor no tiene certeza de saber en el momento en que le va a cargar el combustible de si le faltó 10 centilitros, 15 centilitros, 1 decilitro, ¿me explico? Ahora, el consumidor tiene el derecho de exigir la prueba del Serafín. Una sanción de verdad, lo más que hacen es ponerles una llamada de atención, cuando más bien deberían como de cerrarla por una semana o algo así, castigarlos severamente para que no lo vuelvan a hacer. Porque cada vez que bombean ese toque que hacen así, corte, es una entrada que ellos se dejan, porque se devuelve la gasolina para atrás. Esa es la pérdida que tiene el consumidor. ¿Ve? El año pasado fueron sancionadas 13 gasolineras. El hueco que se formó en la Aurora de Heredia ya fue reparado por la municipalidad local. El orificio alcanzó 3 metros de profundidad y se necesitaron 10 vagonetas cargadas de material para poder arreglarlo. Este jueves colocarán ya la capa de asfalto. El hueco se formó por el daño ocasionado por una alcantarilla. Colocar alrededor de unos 22 metros cúbicos de lastre
El tubo potable pluvial lo que tenía era una fuga con una abertura entre tubo y tubo, entonces se selló la abertura y se colocó el lastre y se compactó. Era alrededor de unos 3,5 metros de profundidad. Y lo hicimos el trabajito el mismo lunes. El nuevo presidente del Incofer no podrá llegar a hacer cambios en la política ya establecida por el Poder Ejecutivo. El presidente Luis Guillermo Solís dijo este miércoles que el futuro jerarca deberá dar continuidad a los proyectos actuales. Solís también señaló que en menos de 2 semanas anunciará al sustituto de Guillermo Santana en la institución. Que haya cambios en la propuesta que traemos. Esto es una condición absolutamente clara. Yo no quiero aquí inventos de otra forma de empezar a pensar en trolebuses subterráneos que van. Vamos con lo que está clarísimo. Hay un fideicomiso, hay una consideración, hay una serie de perfiles que se tomaron durante la gestión del doctor Santana, y eso es lo que vamos a continuar desarrollando. Y mucha atención, porque la noche de este miércoles la empresa de servicios públicos de Heredia suspenderá el servicio de agua potable para los vecinos que viven en los distritos de Ulloa, San Francisco y el Cantón Central de Heredia. Este corte obedece a trabajos de reparación en un sistema de bombeo de un pozo que abastece todo el suroeste de la provincia. El corte se hará desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Bueno, y en Tárcoles el tema de los cocodrilos se ha vuelto un conflicto entre los pescadores y también los guías de turismo. Y es que, para que tengan una idea, en ese río la población de reptiles aumentó casi en un 70%. El tema de los cocodrilos como problemática para cierta parte de la población no es algo nuevo. De hecho, es algo que ocurre desde hace muchos años, en menos demasía, pero siempre real. Y tiene siempre diferentes puntos de vista que apoyan o crucifican esta realidad. Veámoslo desde el punto de vista de 2 personas, oriundas del pueblo de Tárcoles, donde está uno de los ríos más conocidos a nivel mundial por la presencia de estos animales. Él es Juan Rafael Hernández. Ha sido pescador en la zona toda su vida, nadó en estas aguas desde pequeño y ha visto crecer a su familia aquí, como casi más de la mitad de las personas de este pueblo que se dedican a la pesca. Para él, los cocodrilos son un verdadero problema. Ellos andan a la pura par donde uno va alzando el chamayo. Ahí van cerquitica de la panga donde uno lleva la panga. ¿Sí? Un día salí con un muchacho de la casa y vimos cada vez en la orilla más, cada vez en la orilla y el lagarto atrás de los otros. Así orilliteco, la panga aquí y el lagarto en la pura par de los otros. Un cocodrilo grande, sí, tamaño poco grande. Y ellos no le dan miedo, y el miedo es uno que la panga de vuelta y lo agarre a uno. A tan solo unos metros de ahí, la imagen de barcos y trasmayos se cambia por decenas de llamativos y en varios idiomas rótulos de propaganda. Este ejemplar a mis espaldas, llamado Brad Pitt, mide aproximadamente 4,5 metros. Él es solo uno de los muchísimos cocodrilos que están en el río Tárcoles y que le da de comer por el turismo a más del 30% de la población de este lugar. Jason es uno de ellos. Él y su familia se dedican junto a otras 4 empresas a realizar tours en el río Tárcoles para personas interesadas en verlos en su hábitat natural. Muchas personas de la comunidad de Tárcoles dependen de este trabajo, de este río. Entonces nos va a perjudicar mucho en el momento que traten de cazarlos un poco. Estamos en un país como en Costa Rica, que es un país verde, donde lo que tenemos que hacer nosotros como ticos es proteger los animales, no cazarlos. Basta con ingresar en un buscador Cocodrilos Costa Rica y entre los principales atractivos que se encontrarán está el alimentar a los animales con pedazos de pollo o turistas que logran acercarse tanto que pueden tocar su cola. En la mayoría de estos videos y documentales menciona el crecimiento desmedido de la población, mal llamados lagartos en algunas partes de nuestro país. La percepción de muchos es cierta, la población de cocodrilos en nuestro país, específicamente en el Pacífico Central, ha aumentado. Pero eso no significa, según los expertos, que se esté dando una sobrepoblación.
Don Juan es uno de los mayores expertos de la especie en Costa Rica. Según sus propios estudios, algunas zonas han aumentado, hasta cuatriplicado su población en cuestión de una década. La capacidad que tienen las comunidades, los asentamientos humanos, de tolerar una cantidad determinada de cocodrilos que está en su zona. Entonces ahí estás hablando de un factor diferente. El ambiente soporta esa población de cocodrilos. Hay suficiente alimento para ellos y ellos están campantes, digamos. Pero ya la gente no lo soporta más, porque se los encuentra por todo lado, porque representan un peligro, porque estorban las actividades normales de esta comunidad, y entonces podríamos estar hablando de una sobresaturación o de una sobrepoblación, pero desde el punto de vista social, no ambiental. Malo para la percepción del ciudadano común. Bueno para aquellos que protegen la especie al máximo y aplauden que, como está en extinción, Costa Rica es uno de los lugares donde más se les protege. La Fiscalía investigará el caso de supuesto tráfico de influencias en el Poder Judicial. En el caso involucran al subdirector del OIJ, Gerald Campos, y al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que el fiscal general Jorge Chavarría está a la espera del informe que el director del OIJ trasladó el lunes a la Inspección Judicial, uno de los órganos disciplinarios del Poder Judicial. El director del OIJ reprochó el actuar de su subalterno, Gerald Campos, por una supuesta mediación para contratar a un familiar de un diputado. Yo recibí una llamada del secretario general del organismo de investigación judicial, que es un funcionario de mucha trayectoria en la institución, que es una persona proba y absolutamente honesta, que me indicó haber recibido una llamada telefónica del subdirector del organismo de investigación judicial. Esa llamada telefónica tenía el siguiente contenido e involucraba la siguiente petición. Primero, que determináramos si teníamos plazas vacantes donde ubicar a una persona. Segundo, que la persona a quien debíamos ubicar o contratar en el organismo era el hijo de un diputado. Tercero, que esa contratación o ubicación era necesaria en virtud de que se iba a discutir el presupuesto del Poder Judicial y que el requisito para que ese señor o señora diputada nos apoyara implicaba necesariamente la contratación de su hijo. Espinosa insiste en que no tolerará que se manche su gestión ni la imagen del OIJ con pasiones políticas. Por su parte, el magistrado Celso Gamboa salió al paso y asegura que lo único que hizo fue preguntar a Gerald Campos sobre los requisitos para ingresar al OIJ y si habían plazas vacantes. Se hizo la pregunta que hacen todos los costarricenses todos los días que nos ven en la calle, sin embargo, igual violentando el artículo 18 del reglamento de la Ley contra la Corrupción, se hace pública esta información administrativa y nos encontramos hoy recibiendo un injusto pasacalles en donde se mancilla no solo la honra de las personas que hemos trabajado honestamente por el país, sino que también del Poder Judicial. De una larga carrera usted, don Celso, en el Poder Judicial, los requisitos deberá conocerse. ¿Para qué llamar al subdirector del OIJ y exponerse a esta situación? Específicamente la pregunta fue, requisitos, tengo 5 años de estar fuera del Poder Judicial y la disponibilidad de plazas. Una pregunta que se hace todos los días aquí como magistrado, cada vez que salgo a la calle, cada magistrado recibe cientos de solicitudes que se redireccionan a donde correspondan. Trascendió que al final este nombramiento no se realizó. Esta es la segunda vez en que el subdirector del OIJ se ve envuelto en polémica. Meses atrás se le cuestionó por el uso del vehículo que le fue asignado para beneficio personal y para el beneficio de una funcionaria también del OIJ. Por cada 2 matrimonios que se inscriben, uno se divorcia. La cifra de divorcios en el país tiende al aumento. Las parejas que más se separan son quienes tienen entre los 18 y los 19 años, más bien entre los 10 y los 19 años de casados. Se casan con la ilusión de compartir juntos toda una vida, pero tiempo después, los problemas tienen más fuerza que el sentimiento que los unió. El año pasado en nuestro país se registraron 29.600 matrimonios, pero se divorciaron 12.800 parejas. Prácticamente por cada 2 matrimonios que se inscribieron en el 2015, uno se divorció.
Desde el año 2000 hacia acá, pues hemos notado un incremento bastante significativo en la inscripción de divorcios. Quiere decir pues que la población en un porcentaje bastante alto pues ya empieza a divorciarse pues del matrimonio que venía constituido hace muchos años. Las parejas que más se separan son quienes tienen entre los 10 y los 19 años de casados. Eso representa un 47% de los casos, pero también sobresale que en el 2015 algunas no sobrepasaron el año de casados. El año pasado, 165 parejas que se divorciaron no tenían los 12 meses de matrimonio. También llama la atención que las parejas cada vez más prefieren casarse de manera civil. Y ya las cifras pues rondan entre los 15.000 matrimonios civiles versus los 8.000 o 7.000 matrimonios católicos por año. La cifra de divorcios el año pasado aumentó en un 17% con respecto a las del 2014. Bueno, y 8 personas murieron en diferentes accidentes en un mismo punto en menos de 200 metros. La última de ellas tenía apenas 4 años de edad. La nueva zona de la muerte se ubica en Florencia de San Carlos y los vecinos, por supuesto, que claman por ayuda. La carretera está recién asfaltada, pero no hay demarcación, semáforos peatonales ni reductores de velocidad. Los vecinos culpan a esas ausencias de las constantes muertes que golpean a esta comunidad en la zona norte del país. La calle principal de Florencia llena de dolor y muerte a las familias. El más reciente caso se presentó el pasado lunes, minutos antes de las 3 de la tarde. En ese momento, Ani Gutiérrez regresaba a su casa junto a su pequeño hijo Pablo Cordero Gutiérrez, de apenas 4 años, a quien recogió minutos antes en el kinder. Él hace el alto ahí, como siempre, cualquier camión. Todo al girar, él gira, pero se abre un poco más. Pero la persona que venía en la bicicleta y el difunto bebé pasa, pero el muchacho no los ve. Como que lo descuida, descuida la visibilidad del lado de él. Y cuando pasa el accidente, lo que sucede es un golpe nada más. Yo me levanto donde estaba y las veo ahí acostadas, la persona con el bebé. El conductor del camión era conocido de la familia. Y el muchacho se paró del camión y se tiró al suelo y dijo: Anifetti, no los vi, nada más de lo que decía. ¿Eran conocidos? Sí, ellos son conocidos. De inmediato, vecinos y cruzrojistas trataron de ayudar al pequeño, pero ya nada se podía hacer. Ahora ellos piden a las autoridades del MOB que por favor tomen acciones para evitar más muertes. Ya ha habido como 8 accidentes en menos de tal vez 5 años. Nosotros en lo personal ya hemos perdido 2 familiares, ahorita pero no por exceso de velocidad, sino por al cruzar la carretera. Un tío lo atropellaron, a el de ayer, el vecino, también un niño de primer año de la escuela. 8 víctimas mortales en menos de 200 metros. Pero esta esquina, este lugar específico, es el culpable de la mitad de esas muertes. Ya han habido 4 muertos. Y para cruzar la carretera hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado. Y ese accidente todavía corrobora más las cosas de que hay mucho peligro. Nosotros deseáramos como vecinos, toda la gente desea algo que pongan para que quiten ese peligro, porque es demasiado peligro. Por eso el clamor aumenta, los vecinos están desesperados y urgen de respuestas. Aseguran que la zona está tomada por picones y por conductores que no respetan límites de velocidad ni nada. Esperan no tener que sumar más tragedias y dolor a esta nueva ruta de la muerte. Y a partir de este jueves, las autoridades darán inicio a los procesos de inspección y también de deportación de migrantes en la frontera sur. Se estima que por día ingresan ilegalmente hasta 150 personas. Los últimos 10 días han representado un reto en materia migratoria para las autoridades de nuestro país, pues se estima que diariamente han ingresado hasta 150 migrantes de manera ilegal por la frontera sur, el 80% de ellos procedentes de Haití. Por lo que una de las nuevas medidas para frenar este ingreso es la deportación. La policía tiene instrucciones claras de
está realizando operativos con miras a identificar personas que, habiendo entrado al territorio nacional, no estén portando los documentos expedidos por la policía, por la Dirección de Inmigración. El proceso de deportación es complejo y caro, pues para devolver a estas personas a sus países de origen deben hacerlo con 2 custodios. Otra medida a tomar será el reforzamiento de las fronteras, duplicando el número de oficiales. Es decir, que se pretende que unos 800 policías frenen el ingreso irregular. Una frontera muy, pero muy porosa. Y hablar de un blindaje total es realmente imposible por las circunstancias geográficas de la misma. Sin embargo, también quiero ser muy honesto. Lo he venido advirtiendo, el llevar recurso policial a esa zona pues va a generar que saquemos ese recurso de otras instancias u otros lugares. El Poder Ejecutivo anunció este conjunto de medidas en la frontera sur. Más policías, regularizar la permanencia de estos migrantes, procesos de deportación, mantener los albergues, reducir las aglomeraciones, crear en menos de 60 días una política nacional para el ingreso de migrantes de manera ilegal y la atención humanitaria básica. Unos 1.800 migrantes están ubicados en 4 centros de atención. Las presas no disminuyeron a pesar de que 2.800 trabajadores iniciaron este miércoles con horarios escalonados en el área metropolitana. El ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, dice que es muy prematuro para saber si este plan funcionará. 1.587 trabajadores ingresaron este miércoles a las 6:30 de la mañana a sus labores. 238 entraron a las 9:30 y 180 lo hicieron a las 10 de la mañana. Esta sería la solución que presenta el MOP y el Ministerio de Trabajo para disminuir las presas en el área metropolitana. Sin embargo, las presas continuaron en la mañana y también en horas de la tarde. De momento, esta propuesta de horario escalonado no está dando resultado. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, indica que es muy prematuro para clarificar este plan piloto. Yo lo que en esto lo pongo en este contexto, estamos hablando más de 2.000 vehículos solo en este preliminar. Imaginar un parque o vehicular de 2.000 o imaginar esos vehículos pues es un tamaño importante. Esto viene a aliviar y queremos llevar la medida más allá, por eso estamos esperando reportes tanto de seguridad como de MEP, como lo que nos puede aportar ICE. En los próximos días, la cifra de trabajadores bajo esta modalidad aumentará a 6.000, con la incorporación al formato de los colaboradores administrativos del Ministerio de Educación Pública y del ICE. Hasta el momento, son 22 instituciones las que iniciaron este plan y se espera que se incorporen más en los próximos días. El decreto rige hasta el próximo 30 de noviembre. La Virgen de los Ángeles ya se encuentra en la Catedral de Cartago, donde estará hasta el próximo 4 de septiembre. Este miércoles se realizó la tradicional pasada desde la Basílica, hecho que ya cumple 232 años. La carroza que transportó la imagen fue hecha por voluntarios de Llano Grande con más de 50.000 flores. Los agricultores también llevaron sus productos en agradecimiento a la negrita. Muy bien, como ustedes bien saben, el obispo Tristán a finales del siglo XVIII hizo visita pastoral a la ciudad de Cartago, encontrándose de que había pues mucho desorden en torno a las fiestas de la Virgen, decidiendo entonces trasladar a la imagen de Nuestra Señora de su casa a la iglesia mayor, la parroquia de Santiago en aquel momento. Esto no se percibe ya como un castigo, sino ante todo como una fiesta. Esto se nos informó en octubre pasado, a finales de octubre. De ahí en adelante comenzamos a trabajar el grupo y hasta la presente tenemos desde allá, pero en sí la construcción duró 1 mes y medio. Y vivo siempre enamorada de la Virgen María y de Jesús y de todos. Y yo tengo mucha fe. El Hospital de Niños cumplirá un mes bajo alerta sanitaria por el aumento en la cantidad de casos de infecciones respiratorias. El virus respiratorio saturó el servicio de emergencias y también espacios de hospitalización. En este momento hay 95 personas menores de edad hospitalizadas por casos respiratorios y 20 en cuidados intensivos.
El hospital había experimentado una tendencia a la baja en las 2 últimas semanas. Esto fue hasta el viernes de la semana anterior. Ya el lunes empezamos a ver un repunte, el cual se mantiene con tendencia increciendo.